Buenos días, amadas hermanas. Esto es Arraigadas, un alcance semanal de Aviva Nuestros Corazones en el que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo en un contexto siempre de comunidad con hermanas de todo el mundo. Si eres nueva aquí, hoy te invito a visitar nuestra página web y ahí ver todos los recursos que tenemos para ti, para poder crecer en tu caminar con Dios como mujer. Encontrarás recursos para todas las etapas de tu vida y también tenemos recursos para ayudarte a estar en la palabra de Dios todos los días. Así que visita nuestra página, avivanuestroscorazones.com. Y hermanas, la semana pasada escuchamos a Yamel García y a Patricia de Saladín hablar sobre cómo aplicar lo que leemos y oramos. Y Patricia nos decía que todo empieza desde una cirugía del corazón, preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. Eso es lo que realmente nos lleva a experimentar un cambio bíblico. Mencionó a mujeres de la historia cristiana como Esther, Ruth, Ana. También mencionó a Elizabeth Elliot, que obedecieron a Dios y su palabra en medio de circunstancias para nada sencillas. Y tal vez tu hermana estás experimentando hoy una situación que no es fácil y te está costando entender qué es lo que Dios realmente está demandando de ti y qué es lo que Él desea que tú seas fiel. Es por eso que hoy comenzamos una nueva serie y estoy aquí acompañada de mi amiga Yamel Romero. ¿Cómo estás, Yamel? Hola, Moni. Muy contenta de estar en Arraigadas una vez más. Así es, gracias a Dios. Y Yamel, hoy en día hay una confusión grande, diría yo, porque pareciera ser que una persona ocupada es quien usa mejor su tiempo y tiene un mejor estatus allá afuera. Una agenda apretada es sinónimo de ser muy productivo. Y de eso es lo que vamos a empezar a hablar en esta serie. Y el día de hoy específicamente, ¿cuál es la diferencia entre estar ocupada y realmente ser productiva? Pero vámonos por partes para analizar esta situación que es tan común y poder diferenciar estos dos conceptos, productividad y ocupación. Entonces, quisiera empezar preguntándote, Yamel, ¿cómo define la Biblia la productividad en contraste con la ocupación? ¿Realmente la Biblia nos habla de esto? Y un poquito más allá, ¿la Biblia realmente nos llama a estar activos en todo momento? Definitivamente no nos llama a estar activos en todo momento y como tú dijiste al principio, sí, definitivamente hay una gran confusión de nosotros pensar que si estamos ocupados tenemos más valor. Pero la Biblia dice todo lo opuesto. Desde una perspectiva de lo que dice la palabra, la productividad es enfocarnos en lo eterno y buscar las cosas eternas, buscar las cosas de arriba. Y, por ejemplo, hemos escuchado Mateo 6, ¿verdad? En el Sermón del Monte, Mateo 6:33, que dice que busquen primero el reino de Dios. Y claro, todo lo demás será añadido, todo lo terrenal, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Pero cuando te dice primero, te habla de prioridad. Entonces nos vamos dando cuenta que para Dios ser productivo no va en la misma dirección que nosotros, no es la misma definición que nosotros tenemos. Para Él, el ser productivo es nosotros llevar una vida en que estamos centrados en Él y hacemos todo para su gloria. Si leemos en Colosenses 3:23, que dice todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Cómo para quién? ¿Para nosotros? ¿Para subirlo a nuestras redes? No, para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Y yo creo que la confusión está, Moni, en que nuestra prioridad o cuando hacemos cosas, basamos nuestra prioridad en los hombres y no en Dios. Y hay un pasaje también muy conocido, pero muy importante, que nos habla de ser fructíferos. Y es en Juan 15:5, donde Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer, no pueden hacer nada. Así que vemos que Dios lo que espera es de nosotros, es que nosotros demos fruto, que seamos fructíferos. Y la productividad en la Biblia va ligada, entrelazada
con fructificar, con dar fruto. Pero este fruto debe estar alineado, ¿verdad?, a lo que Dios espera de nosotros. O sea, sobre todo crecer en nuestro carácter, crecer en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con los demás, la edificación de otros, también el poder llevar el evangelio, hacer discípulos. Y la Biblia siempre nos advierte, y uno de los ejemplos yo creo que más comunes, que más hemos escuchado, es el ejemplo de Marta y María. Jesús le llamó la atención a María, y la Biblia nos advierte a que estar ocupado simplemente no es lo que Él espera de nosotros. Marta tenía una lista. Yo me imagino que ella se sentó en esa mañana a escribir todo lo que tenía que hacer, que vamos a quitar el polvo, que iba a preparar la comida, a arreglar los cojines. Pero Jesús le dijo: Marta, espérate, la prioridad soy yo. Estar en mi presencia, escuchar de mí es la prioridad. Entonces, no es que Dios no quiere que trabajemos. Yo creo que todo lo contrario. Desde Génesis vemos que Dios le da suma importancia al trabajo. Y Él tampoco quiere que seamos holgazanes, perezosos. Si vamos también otra vez a la palabra, en Romanos 12:11, dice, es como un imperativo muy claro: no sean perezosos. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Entonces, Dios no quiere que seamos perezosos, Dios quiere que seamos diligentes. Pero dice también: sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, tú tienes que ser diligente, que no sea vago, ¿verdad? Pero todo eso, con la ayuda del Espíritu Santo, un servicio al Señor, lo hacemos para su gloria. Entonces, la confusión, Moni, viene cuando lo hacemos al revés, ¿verdad? Así es. De que buscamos las ocupaciones para obtener los frutos. Pero los frutos vienen, no es así. El reino es diferente. Viene de una vida que busca primero el reino, que se apega a la vida, y que lo hace diligentemente. Debemos nosotros ocuparnos de la cosa. No podemos vivir una vida en el aire, no estamos en el cielo todavía. Tenemos que solucionar los problemas, tenemos que servir, tenemos que cubrir las necesidades, tenemos que comer, tenemos que llevar a los muchachos a la escuela, tenemos que llevarlo a los deportes, tenemos que servir en la iglesia. Pero si no estamos conectados a Cristo, todo eso es afán, ansiedad, y nada de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces yo creo que ahí está el problema. Así es. Y ahorita estabas hablando, Yamel, de ejemplos muy, muy cotidianos en tu vida que nos pueden ayudar a mostrar la diferencia entre estar ocupada y ser productiva. Y Yamel, yo te lo he dicho muchas veces, yo admiro muchísimo tu labor como esposa, como madre de 5 pequeños, maestra, diseñadora. Y yo digo, wow, ¿cómo malabarear todos estos roles? Y yo creo, Yamel, que muchas hermanas que nos están ahorita viendo y escuchando se pueden identificar contigo. Y yo quiero preguntarte, ¿te has visto en la situación en la que la ocupación no necesariamente refleje una correcta administración de tu tiempo? Te contesto rápido, sí. Esa es la respuesta corta y rápida. La verdad es que a mí me pasa tan seguido, y yo creo que 10% de tus roles ahora mismo, pero yo hago mi lista de cosas por hacer y luego a veces no puedo ser tan flexible y caigo en la frustración por no cumplirlas, un poco de perfeccionismo por ahí también. Y me pierdo en esto, me pierdo totalmente y dejo de lado las cosas más importantes en las que el Señor desea que yo sea fiel. Entonces, tú decías ahorita el pasaje en Colosenses que dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, yo tengo que detenerme a pensar, y sería bueno meditarlo, hermanas, cada vez que planeamos las actividades del día, o si tienes la costumbre de planear las actividades de la semana o del mes, y preguntarnos, ¿esto realmente va a honrar al Señor en el tiempo y forma que lo estoy planificando? Porque, como tú decías, no tiene nada de malo planificar. Al contrario, es necesario. Pero cuando lo estamos haciendo, tenemos que pensar, ¿realmente esto va a honrar al Señor así como lo estoy planeando hacer? O primero tengo que venir delante de Él y decir, Señor, esto es lo que yo tengo por delante. ¿Quieres tú que yo lo haga?
y poder hacerlo para el Señor y no para mí o para alguien más, ¿no? Sí, ahí está la clave. La clave, ahí diste en el clavo. Y es algo que nosotros debemos pensar en ello y meditar. O sea, esto que yo estoy haciendo, ¿es algo que va a honrar a Dios o a alguien más? Y muchas veces nos involucramos y nos sobreinvolucramos en muchas actividades que no necesariamente el Señor quiere que lo hagamos. Y tú decías algo importante. O sea, Señor, de verdad, pedirle. ¿Tú quieres que yo me involucre en esto? No decir que sí a todo no nos hace una persona productiva. Eso nos hace una persona ocupada, nos hace una persona agotada, cansada. Y todo eso, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva cuando estamos estresados, que la migraña, que la ira, pero podemos hablar un poco de los pecados más adelante. Pero decir que sí a todo puede reflejar algo en nosotros que tenemos que tener cuidado. Y es una raíz pecaminosa. Pero yo te puedo dar ejemplos cotidianos como madre y esposa. Por ejemplo, estar en la casa haciendo todo rápido, limpiando, cocinando. Hay que hacerlo porque hay que alimentar a los hijos, ¿verdad? Pero respondiendo mensajes y sin tener entonces un tiempo de calidad con mis hijos o enseñarles la palabra. Nosotros, por ejemplo, cuando yo pienso en qué yo quisiera que mis hijos sean cuando sea grande, mira, Moni, yo lo he pensado mucho. Yo digo, Señor, a mí no me importa que sean lo que sea. Ellos no tienen que tener un título universitario. Yo lo que quiero, Señor, es que ellos te sirvan, que ellos sean creyentes. Ahora, mi día a día refleja ese deseo de mi corazón. En mis actividades diarias. ¿Qué es lo que yo reflejo? De que ellos tengan muchas actividades, que estén en aprendiendo inglés, que aprendiendo música, que aprendiendo deporte. Todos mis hijos hacen todo eso. Pero en mi día a día, yo me pregunto yo misma, yo no lo digo porque yo lo tenga todo perfecto, yo me pregunto, mi día a día, mis horas, ¿reflejan esa prioridad que se supone que yo quiero que ellos sean creyentes y que le sirvan al Señor? Entonces, muchas veces hacemos como todo lo otro, pero descuidamos lo principal. También el servicio en la iglesia. Estoy en todos los ministerios involucrada, le digo que sí a todo, pero lo hago todo entonces sin enfoque, sin descanso. Entonces, ¿cómo va a ser ese servicio al Señor? ¿Va a tener gozo? Yo creo que no. Por eso es que nosotros vemos en la iglesia, y me ha pasado, que estoy haciendo tanta cosa, pero no lo hago, como dice Colosenses, de todo corazón como para el Señor, sino que lo hago sin gozo, así como estaba Marta, que estaba afanada con muchas cosas, haciendo lo que había que hacer, pero ella no tenía gozo, porque ella estaba diciendo, María, pero ayúdame. Entonces yo me siento mucho como Marta. Yo soy más como Marta que como María. Pero también, otra cosa, nuestro tiempo con Dios, el estudio de la palabra. Yo, por ejemplo, me conformo con escuchar el devocional de 4 minutos de la mañana mientras estoy haciendo los platos. Yo lo he hecho, señores. Lavando los platos, preparando la merienda, y estoy escuchando el devocional, o escuchando una prédica, o escuchando un audioblog. Pero entonces no profundizo en la palabra, no medito en la palabra, no tengo tiempo de oración, sino que todo es como urgente, rápido. Voy a hacer una oración express o microondas. En vez de establecer un hábito, agendar, ¿verdad? Ese tiempo de leer la palabra, de orar. Así que estar ocupada es hacer muchas cosas, pero la productividad, ser fructíferos, es hacer lo que realmente importa para la gloria de Dios. Y tú me preguntabas si yo me he visto en una situación en la que la ocupación no necesariamente refleje la correcta administración del tiempo. Yo te dije, sí, claro. Esa es la respuesta rápida. Y yo, naturalmente, soy una procrastinadora. A mí la adrenalina que me da hacer las cosas como último tiempo me da más inspiración. Yo tengo que aprovechar como el momentum. Yo soy súper bohemia. Yo soy naturalmente como una persona nocturna. Y yo dejaba todas mis tareas para último. Pero entonces luego estaba apurada, estresada. A mí se me entraba un tic aquí en el ojo. Y empezó con un ojo y luego eran los 2 ojos. Y no había té que yo me tomara, ni valeriana, nada. Eso no se me quitaba. Y yo me río porque yo estoy, hace cuenta que estoy pensando en cada ejemplo que tú estás dando. No, yo también, o sea, por eso te lo digo.
de verdad, uno empieza como que va en ese, se pone en ese flow, ¿verdad? En esa velocidad. Ujú. Y de verdad, yo siento que cuando yo tengo como muchas cosas, yo soy más productiva y puedo, y como que soy más creativa y hago una cosa como súper increíble. Como que en el caos me da como algo. Pero son hábitos que yo tenía desde pequeña, que no fueron muy buenos. Pero te puedo decir que mi cambio vino en la pandemia, porque en la pandemia yo me vi con la casa, los niños, haciendo homeschooling, cocinando, tenía que grabar videos para la escuela dominical, grabar videos para acá, para Viva, estaba escribiendo unos devocionales para el reto de mujer verdadera, yo tenía un proyecto también, una cuenta en línea, llevaba un blog, un podcast, era como algo personal de lectura para los niños. Y yo tenía todo eso y yo me sentía como, wow, yo lo estoy haciendo todo. Pero miren, llegó un día que yo me di cuenta que no estaba descansando, yo me estaba acostando tarde, mi esposo se acostaba, él no es nocturno como yo, él se acuesta temprano y como que mi esposo se acostaba y yo me quedaba despierta haciendo todo lo que me faltaba. Me acostaba súper tarde, mis buenos hábitos que tenía ese ejercicio lo tuve que dejar porque me despertaba más apurada. Entonces, luego me di cuenta, espérate, Yamel, tú tienes que cortar algo. Hay cosas que tú tienes de más, que no van. Y hice un cambio en mi vida. Pasé de ser una persona más nocturna, ahora me despierto más temprano, así como que puedo dedicarle tiempo a mi esposo en la noche también, como que me ha funcionado. Pero tuve que cambiar mis hábitos, tuve que detenerme, de anticipar, de aprovechar el tiempo, de ser precavida, de planificar, que esa no es mi naturaleza. También, por ejemplo, planificar demasiado, eso también puede caer en algo malo, en pecado, porque no dejamos espacio para lo que el Señor quiere hacer o para recibir a alguien en la casa. No, porque tengo esto planificado, esto es lo que voy a hacer hoy. También hay peligro ahí, tengan cuidado. Pero hay que buscar ayuda. Hay que simplemente sacrificar lo menos prioritario y dedicarse a lo más importante y buscar ayuda, que muchas veces eso es otro pecado también, que no lo hacemos. Así es. A medida que ibas hablando, Yamel, yo todo el tiempo estaba así. O sea, sí, yo creo que todas las hermanas que nos están escuchando también están como de, sí es cierto. Y Yamel, pero ¿por qué llegamos a este punto? O sea, ¿qué es lo que nos está llevando a hacer todas estas cosas, a hacerlo de esta manera? ¿Cuáles son esos estándares que estamos tomando en cuenta como referencia para evaluar que estamos haciendo bien las cosas como las estamos haciendo, cuando no es así? Yo creo que hay factores que de verdad contribuyen a que confundamos la ocupación con la productividad. Y realmente tenemos 3 que son comunes que yo quisiera mencionar, que es la presión cultural, el deseo de aprobación y la falta de prioridades claras. Y ahorita tú decías, si necesitas ayuda, pide ayuda, porque cuando uno está dentro de así como en el ojo del huracán, entre tantas cosas no te das cuenta, pero tal vez alguien de afuera te puede decir, a ver, hermana, yo creo que te puede ayudar a hacerlo de tal o cual manera. Y yo puedo mencionar, hermana, tal vez tú sigues a personas en redes sociales que suben sus historias, personas que tú admiras, ¿no? Suben sus historias de todo lo que están haciendo en el día. Comienzan su día haciendo lo necesario, entonces tú ves una historia que tienen así en su mesa, no sé, a lo mejor su Biblia, su café, y muchos después highlighters de colores. Exactamente. Y luego está atendiendo al esposo, a los hijos, el desayuno, todo muy bonito. Camino a la escuela y después un tiempo de lectura, hacer la comida, clases extracurriculares, voy al súper, otra clase, ahora leo un libro, tengo una reunión y tú dices, wow, qué productiva mujer, yo quiero ser así. Y habría que hacer como también una evaluación de qué personas sigo que están influyendo en mi manera de, como si fuera eso una meta, ¿no? Un objetivo. Ay, sí. Entonces, tal vez te puede inundar también el pensamiento de qué van a decir los demás, esa aprobación de los demás, si no tengo mi agenda llena. Si de pronto hay alguna actividad, yo digo, tengo espacio tal y tal día, se va a ver como si yo no hago nada. O tal vez volteas ahí a tu tablero imaginario de la lista innumerable de cosas por hacer y no sabes ni por dónde empezar.
Creo que debemos partir de una verdad tan grande que nos dice el Señor en su palabra. Y los pasajes que estamos diciendo, Yamel, son pasajes súper conocidos, pero muy poco aplicados. Dice el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde. Yo, aquí la pedrada. En el clavo. Que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dice la palabra, es en vano. Es en vano hacer todas esas cosas, ¿no? Aunque se vean tan perfectas, que se vean muy, como ahora se dice, instagrameables. Sí. Es en vano. Sí. Nos hemos creído muchas mentiras. Las redes no nos han ayudado para nada, sobre todo a las personas que son influenciables, muy influenciables. Por eso la palabra influencer, ¿verdad? Pero tú tienes que ser influenciable para que un influencer te influya. Entonces, yo creo que ahí está el peligro. Pero nos hemos creído de que tenemos que estar en todo y hacer todo. Hay un miedo a perderme. Fear of missing out, ¿verdad? Que a veces tenemos. Pero hay una película que yo vi que se llama Everything, Everywhere, All at Once. En español es como todo en todas partes al mismo tiempo. Wow. Esa película es muy loca, pero es así. Nosotros como que a veces nos falta como tener un multiverso, que tengamos como un alter ego para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Pero de verdad nos confundimos y pensamos que tenemos que estar en todas partes, pensamos que tenemos que hacerlo todo. Dejamos que la presión social, los estándares absurdos, hay que ubicarse. Hay estándares que son absurdos y sobre todo que no tienen valor eterno. Así es. Es muy bonito tener una casa limpia, es muy bonito tener unos niños muy, muy bonitos, bien planchaditos. Todo eso es lindo, pero eso tiene valor eterno. O sea, no. Realmente nosotras todas tenemos personalidad diferente. Hay personas como que son más perfeccionistas, hay personas que les gusta tener la cosa más limpia. Y también hay personas que no pueden decir no, les cuesta. O sea, somos todos diferentes. Pero yo creo que si identificamos cuál es como nuestro talón de Aquiles, por donde nosotros fallamos y buscamos la ayuda del Señor, podemos responder a estos estímulos externos que nos están volviendo locas. La comparación, la búsqueda de aprobación humana, la falta de darle como mente a las cosas antes de hacerlas. Entonces, yo personalmente, yo soy una persona. Había un afiche hace mucho tiempo que decía Keep Calm. Y yo decía, no, yo no puedo estar calm. Yo siempre como que a mí me gusta hacer muchas cosas. Pero eso nos hace perder de vista lo prioritario. Descuidar al Señor, ver si es la voluntad de Dios. Y tenemos que, otra vez, vivir para su gloria. Así es, Yamel. Y tenemos que pensar. Ya estamos analizando y meditando todas estas cosas y tenemos que llegar al punto de pensar qué papel están jugando las prioridades espirituales, como tú decías, en nuestra definición de productividad. Porque probablemente en nuestra lista de cosas sí están las cosas espirituales, sí están la lectura, la oración, pero tú dices, ¿y si lo estamos haciendo en el devocional de 5 minutos mientras estoy haciendo alguna otra cosa de limpieza y no estoy realmente meditando? Entonces, tenemos que volver a la cirugía de corazón que mencionaba al principio, que nos comentó Patricia la semana pasada. ¿Por qué hago lo que hago? Sí. Estoy haciendo lo urgente cada día y dejo de lado lo importante. ¿Por qué? ¿Me estoy dejando moldear por los estándares del mundo o estoy buscando realmente la dirección de Dios en su palabra? Mencionaste también hace ratito el pasaje de Mateo 6:33 que dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El contexto de este pasaje es el Sermón del Monte y específicamente cuando el Señor Jesús nos habla de dónde está nuestro mayor tesoro. Esa sección de la palabra, inclusive la Biblia, el subtítulo lo menciona tal cual, así.
¿Dónde está nuestro mayor tesoro? Preocuparnos de los tesoros terrenales, por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Tal vez tu hermana estás diciendo, bueno, es que alguien tiene que hacer las cosas, alguien tiene que ocuparse de esto, tenemos que comer, tenemos que vestir. Y sí, esas son nuestras necesidades básicas, pero el Señor se tomó el tiempo para hablar de esas necesidades básicas, porque Él nos decía, el Padre Celestial alimenta a las aves, Él viste a los lirios del campo, no se preocupen por eso. Si tú estás preocupada por eso, que es lo más esencial, el Señor Jesús dijo, nuestro Padre es el que se encarga de esas cosas. Y suena como que yo estoy aquí tratando de añadir un codo más a mi altura y estoy tan preocupada por todas esas cosas. Eso es lo que parece que hacemos con todo lo que nos afanamos. Y el Señor nos dice, ¿quieren saber qué va primero en esa lista gigante de cosas que tienes que hacer? Busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas las demás cosas se van a añadir. ¿Por qué? Porque no son cosas que nosotras estamos consiguiendo, sino son cosas que el Padre bueno que tenemos nos las provee a su tiempo y a su forma, ¿no? Sí. Pero mientras tú hablabas, Moni, yo pensaba como que el Señor nos promete comida, vestido. Pero, hermana, muchas veces no es que la cena tiene que ser, tú sabes, hacer sushi casero. O hacer una lasaña donde yo hago la pasta, o a veces yo de verdad conozco personas que compran el trigo y lo muelen y hacen todo su proceso. Quizá eso no es necesario. O sea, el Señor dice que nos va a proveer, pero tampoco es que nos enfrasquemos en esos detallitos, ¿verdad? Que nos van a volver locos. Porque yo sigo una influencer que ella muele el trigo para hacer la pasta que va a hervir. O sea, no. Pero tú sabes que hay un ejemplo que yo he escuchado a varios predicadores. Mi esposo lo mencionó hace un tiempo y quizá ustedes no han escuchado, que es el ejemplo de las piedras y el frasco. ¿Tú lo has escuchado, Moni, ese ejemplo? No estoy muy segura. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver. Yo sé que muchos de ustedes sí lo han escuchado, pero lo que recuerdo es que imagínate que tú tienes un frasco bonito de cristal, entonces algunas piedras grandes, unas menos grandes como mediana, o piedras pequeñas, arena y agua. Entonces era como que un profesor le dijo a los estudiantes como que cómo lo iban a llenar. Pero bueno, si empiezas a llenar, ¿verdad?, el frasco de arena o agua primero y luego la arena y luego las otras piedras, cuando tú vayas a entrar a las piedras grandes no vas a tener espacio. Sin embargo, si tú empiezas por las piedras grandes, vas colocándola en este frasco, luego las menos grandes, las pequeñas, y luego la arena, y la arena va a ir entrando como por todos esos, haciendo como un surco, ¿verdad? Y lo va llenando, y luego el agua. Pero ese es el gran problema, de que nosotros empezamos al revés, empezamos por el agua. Entonces, ¿qué es el agua? Por ejemplo, las piedras grandes son la cosa importante en nuestra vida, el Señor, nuestra relación con Él, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro crecimiento espiritual, nuestra iglesia. Las piedras pequeñas son las responsabilidades que son necesarias, pero que no es lo más importante en tu vida. O sea, una carrera, trabajar, estudios, tú sabes, los deportes de los niños, todo eso. Y la arena son las actividades como de menor prioridad. Las redes sociales, esas distracciones, ¿verdad? Compromisos, una salidita allí, cosas que no tienen valor eterno. Y el agua son como esa cosa urgente que hay que, como los fuegos, como nosotros le llamamos, que son fuegos que van surgiendo durante el día y hay que irlo apagando. Pero nosotros lo hacemos al revés, vamos apagando los fuegos, nos pasamos muchísimo tiempo en las redes sociales. Cuando tenemos que llevar a los niños a la escuela o irlo a buscar, ya vamos saliendo tarde y nos coge los tarde porque estábamos distraídos. Y al final no tuvimos tiempo para orar, ni para leer la Biblia, ni para dar un consejo a una persona en la iglesia, porque estábamos con esas distracciones. Entonces, por eso yo te decía ahorita, Moni, que mira, si tú tienes que llegar a la iglesia,
con tu familia, tú o una mujer soltera, ¿verdad? Vamos a poner los dos ejemplos. Yo tengo que sacarme la ceja, tengo que pintarme las uñas, pero me voy a poner un vestido, que lo voy a planchar, pero yo llegué 20 minutos tarde al culto de la iglesia. ¿La prioridad cuál es? Llegar a la iglesia a tiempo. Así es. No, píntate las uñas. Tú puedes llegar a la iglesia despeinada. Eso no hay problema. Nadie te va a juzgar. Si te juzgan, problema de él, no tuyo. O sea, que se la busque con Dios. Pero nosotros no, o sea, la prioridad es llegar puntual, servir a los demás, no tener que irme rápido al final del culto, no puedo compartir con nadie. También, eso para una soltera, ¿verdad? Pero la casada, con hijo. Vamos a hacer el domingo un desayuno de pancakes from scratch, con syrup, con frutas, con bacon. No. Y llegamos 30 minutos tarde a la iglesia. No. ¿Cuál es la prioridad? Llegar a la iglesia. Entonces, si se tienen que comer una fruta de camino a la iglesia, ellos no lo van a matar eso. Ellos van a estar completamente bien. Si tú no puedes planificarlo. Entonces, hay que ver cómo vamos en el día a día, como en la cosa práctica, cómo vamos haciendo prioridades. Mis hijos muchísimas veces andan con un zapato de uno y otro de otro. Culpable. O con Crocs. No es lo ideal, pero se ha dado el caso. Entonces, pero llegamos temprano. Entonces, como que sopesar eso y sobre todo nuestros compromisos con el Señor. Esas son esas prioridades. Todo lo demás es arena. Así es. Yo creo que este ejemplo que nos acabas de dar se va a quedar bien grabado. Es una manera como muy clara de ver las cosas, cómo se pueden acomodar si sabemos cómo priorizar. Porque tú dices, hay peligros realmente de enfocarnos en esa lista interminable de tareas en lugar de los propósitos específicos que podemos tener delante del Señor y que Él nos llama a hacer, ¿no? Y el peligro de enfocarnos en una lista interminable de tareas no es que mi hijo llegue en Crocs a la iglesia, ¿verdad? Ese no es el peligro. El peligro va mucho más allá. ¿Cuáles serían esos peligros, Yamel, que tú nos puedes compartir? Tú sabes que es muy fácil para las personas que tenemos mucho compromiso, que tienen mucho frente abierto, llenarse de esa lista interminable de cosas que hacer. Pero eso simplemente nos va a llevar a un agotamiento físico y mental. Y algo que es, yo creo que lo más importante, que nos seca espiritualmente. Y nosotros podemos muchas veces acostumbrarnos a vivir largas temporadas de nuestra vida secos espiritualmente. Y eso es un gran peligro. Pero me llegan a la cabeza algunos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron problemas similares al nuestro. Por ejemplo, Moisés, cuando estaban en el desierto, se sobrecargó tratando de juzgar él solo al pueblo. Todas las cosas mínimas que pasaban iban y le decían a él. Entonces, su suegro, Jetro, en Éxodo 18, va y le dice, mira, tú tienes que delegar responsabilidades. Hermano, nosotros no fuimos creadas, ni Moisés tampoco, para hacerlo todo solas. Necesitamos pedir ayuda y también necesitamos establecer límites. Yo que mi esposo es pastor, muchas veces no podemos llenar la agenda de cosas muy buenas, pero que no son esenciales, no es lo que el Señor nos manda. Entonces nos desviamos del propósito de lo que Dios nos ha dado. Y otra cosa, algo que mi esposo también mencionó en un sermón, del ejemplo de Hechos, en Hechos 6, que los apóstoles entendieron que su llamado principal era la oración, y no servir las mesas, ¿verdad? Era la oración y la predicación de la palabra. Había otro hermano que podían servir la mesa. Ellos no tenían que hacerlo todo. Era lo de la mesa, lo de las viudas. Entonces, hay más personas que pueden hacerlo mientras ellos se dedicaban a la oración. ¿Cuántas veces nosotros demandamos, por ejemplo, de nuestros pastores, que tienen que estar en todo lo de nosotros? Pero hay otro hermano en la iglesia que pueden estar con nosotros en situaciones. O sea, no le pongamos esa presión, porque ellos se tienen que dedicar a la oración y a la predica de la palabra. Entonces, la verdad es que no todo lo bueno es lo mejor.
Entonces, que el Señor nos ayude a tener discernimiento para saber entonces en qué nosotros debemos invertir nuestro tiempo. Uh-huh. Así es. Y sabes, Yamel, tal vez tú y yo o alguna otra persona que nos está escuchando dice, bueno, yo no me considero una persona desorganizada, pero considerando que no sabemos muchas veces cómo tener nuestra lista de tareas en la prioridad correcta y en el orden correcto, al final de cuentas eso es desorganización. Sí. A lo mejor no lo queremos ver así, pero es eso. Y nosotros tenemos que identificar las raíces del pecado que alimentan la desorganización. Sí. Porque cuando hablamos de las innumerables tareas y de los compromisos y de los hijos y sus actividades y tengo que desarrollar todas sus capacidades, etcétera, nos confundimos y creemos que esas cosas no pueden tener una raíz pecaminosa. Porque son cosas buenas, son cosas normales del día a día, no es un pecado como, no sé, como la lista de pecados que uno puede pensar, ¿no? En la mentira o en el robo, no sé, cualquier cosa. Pero realmente, si lo meditamos, sí hay raíces de pecado que alimentan nuestra desorganización, o si no le quieres llamar desorganización, le podemos llamar falta de prioridades o no sé. Entonces, ¿qué motivaciones incorrectas pudieran estar detrás de nuestros hábitos? Tal vez orgullo, tal vez miedo. Hablábamos hace un momento sobre querer tener la aprobación de los demás. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas raíces, Yamel? Somos un problema los seres humanos, de verdad. Sí. Esa es la realidad. Nosotros somos una factoría de ídolos. Creo que la palabra no es factoría. Bueno, nosotros podemos hacer una fábrica. Nosotros podemos crear un ídolo de todo, de las cosas buenas que el Señor nos da. Y lamentablemente, hacer cosas, como hemos dicho en todo el programa, no es algo malo. Pero el orden no necesariamente significa yo tener todo en la agenda, sino qué cosas son las que tengo que tener en la agenda. Entonces, hay mucho pecado, tú lo mencionaste, el orgullo, el miedo. O sea, de verdad, detrás de tener esa sobreactividad, básicamente estoy diciendo, yo soy indispensable. Si digo que no se puede hacer, no se van a llevar a cabo las tareas. Entonces nos pedimos ayuda. Y tenemos un complejo de la super mujer, la super mamá, la super trabajadora, la super woman. Y eso es orgullo y es autosuficiencia. Nosotros no estamos dependiendo en el Señor. Entonces, cuando pensamos que no necesitamos a los demás, pues entonces nosotros nos hacemos autosuficientes en vez de ser codependientes los unos con los otros. Pero nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de los hermanos, de pertenecer a una comunidad. En Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y Moni, mira, nosotros vivimos apoyados en nuestra propia prudencia. Yo creo que las 24 horas del día. Entonces necesitamos reconocer, fiarnos del Señor de todo nuestro corazón y no ser orgullosos, arrepentirnos. Es un pecado feo, pero no lo vemos así. Cuando se me cuesta decir que no lo veo como un pecado, pero sí, es orgullo. También el temor a los hombres, nuestro deseo de quedar bien con todo el mundo. Debo hacerlo todo porque vemos que si los otros no lo aprueban, como que no tiene valor. Es muy difícil, Moni, tú hacer una tarea que sea para que nadie la vea. Es muy difícil. Sí. Si tú tienes a alguien que te dice, ay, mira qué bien lo hiciste, mira qué bonito eso que ese diseño que tú hiciste, o mira, nosotros, en vez de hacerlo para el Señor, siempre dependemos mucho de la opinión de los demás, de que los otros nos aprueben, que nos valoren. Decir que sí a demasiadas cosas, el temor es que yo no quiero decepcionar a los demás. Si mides, o sea, nosotros no podemos medir nuestro valor por lo que hacemos, siempre vamos a lo mismo, es en vez de hacer, es ser. No se trata de hacer, sino de ser en Cristo. Nuestra identidad está en Él. Y no en la aprobación de otros. Entonces, en Gálatas 1:10
el apóstol Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo, un ejemplo súper bueno. Él de verdad que en los filipenses le importó tan poco lo que la otra persona dijeran de él. Ellos dijeron, miren, si sea por vanagloria o lo que sea, como quiera, Cristo está siendo predicado. A él no le importaba. Él no le importaba eso. Entonces, él no le importaba caerle bien a la gente. Entonces, nosotros tenemos que analizar eso. También el perfeccionismo. Yo supuestamente no soy una persona perfeccionista, pero me he dado cuenta que sí. Me he dado cuenta que sí tengo mucho de perfeccionismo en mí. Si no es perfecto, mejor no lo hago. Tú no sé si tú has oído la frase que dice que lo excelente es lo enemigo de lo bueno. Muchas veces nosotros por querer hacerlo excelente le damos tanta mente. Esto es un ejemplo muy jocoso, pero mucha gente quiere empezar a hacer ejercicio o tiene que cambiar los hábitos de alimentación, pero hasta que yo no compre la ropa de ejercicio o unos tenis que necesito, o hasta que yo no tenga un procesador de 1400 watts capacidad, no sé qué, no puedo hacer el smoothie para... O sea, siempre como que buscamos... Jugo verde. El jugo verde. Siempre como que buscamos tener todo lo perfecto. Sin embargo, en vez de tú vete a caminar con los tenis que tú tienes y lo hiciste. Entonces a mí me pasa muchísimo eso, de que yo como que lo excelente es enemigo de lo bueno. Entonces, hacer eso nos lleva a procrastinar y también a no hacer nada, o sea, la inacción. Entonces, por eso es que eso no acumula la cosa, porque entonces me frustra, porque es que no está perfecto, no está como yo quería, pero entonces no hiciste nada. Sí. Y yo se lo digo porque me pasa a mí eso constantemente. Entonces, en lugar de avanzar con lo que tenemos o esperar el tiempo ideal o esperar como eso ideal que nunca llega, nosotros debemos enfocarnos más bien en ser fieles con lo que tenemos, fieles en lo que el Señor nos ha puesto. Entonces, al final, la fidelidad es mucho más importante que la perfección. Llegar a tiempo a la iglesia, ser fiel, es mucho más importante que yo llegar con mis hijos planchados. Entonces, no perdemos ahí. Y 1 Corintios 10:31 dice que sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y eso es el resumen de lo que nos toca hacer. Amén. Qué fácil. Qué fácil. Muy fácil. Ese es nuestro llamado, hermanas, enfocarnos en la fidelidad, más allá de la perfección. Más allá de una agenda ocupada, más allá de escenarios que pueda yo subir a redes sociales o que pueda yo seguir a alguien, ¿no? Que pueda ser una buena guía para mí. Ser fieles al Señor. Y hermanas, no sé si tú te sientas abrumada hoy y decir, híjole, todo lo he estado haciendo mal. Pero el Señor tiene gracia en abundancia para nosotras, de tal manera que podamos vivir como Él desea. Así que tenemos un reto por delante y tenemos un reto para ustedes y para mí también. Yo voy a tomar nota. Este reto es un reto semanal. Vamos a hacer identificación de prioridades bíblicas. ¿Okay? Entonces, al inicio de la semana las vamos a invitar. Ya hoy es viernes, entonces ya se acerca el inicio de la siguiente semana. Entonces, tómate 15 minutos para orar y escribir una lista de tus actividades actuales y las puedes clasificar en 3 categorías. Número 1, las importantes. Número 2, las urgentes. Y número 3, las secundarias. ¿Sí? Pueden tener diferentes nombres. Ahorita ya me los explicaba con el ejemplo de las piedras, ¿no? Pero si tú las pones ahí, o quieres poner diferentes nombres, no pasa nada. Pero tus tareas importantes son las tareas alineadas con tus roles y prioridades bíblicas. Las urgentes son actividades que exijan atención inmediata, pero no siempre son significativas. Y las secundarias, tareas que podrían ser delegadas o eliminadas totalmente. Así que no te sientas que te ahogas si tienes que eliminar algo de tu lista, elimínalo. Pídele al Señor discernimiento para enfocar tu tiempo en lo importante y lo que realmente glorifica a Dios. Y recordemos lo que el Señor dice en su palabra, y ya me lo mencionó hace un momento, que es también nuestra verdad bíblica del día de hoy. Juan 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid,
Ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que, hermanas, llegamos al final de las arraigadas del día de hoy. Queremos recomendarles que leamos la Biblia, que la Biblia es la que nos va a dar la guía del Señor para todo lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Y bueno, antes de despedirnos, Yamel, ¿pudieras orar por nosotras, por las hermanas? Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para ser fieles a Él. Amén. Ayúdanos, Señor, oremos. Padre, cuán bueno eres. Qué bueno que tú nos has dejado tu palabra como nuestra guía. Padre, gracias porque tú eres un Dios tan misericordioso y cada día son nuevas tus misericordias, Señor. No importa cuántas veces hemos fallado, tú nos das oportunidad de venir delante de ti, de arrepentirnos y de ser hechas nuevas. Señor, ayúdanos a permanecer apegadas a ti, a esa vid que es vida para nosotras. Señor, ayúdanos a no ahogarnos en nuestra lista interminable de tareas que hacer. Ayúdanos a anhelarte más y más. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a nosotros vivir vidas que te honren. Señor, a no vivir desanimadas por la cosa que no logramos hacer, sino que podamos vivir en victoria porque estamos buscando lo primero, que eres tú. Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nosotros sabemos que tenemos todo lo necesario, Señor, para la vida y la piedad, Señor. Todo tú lo has determinado para nosotros. Nosotros solamente tenemos que depender de ti. Ayúdanos a depender, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayuda a todo lo que hagamos, a hacerlo para ti. Señor, que podamos hacer, tener nuestras prioridades claras. Si no tenemos mucha visión, Señor, oramos que tú nos des visión. Ayúdanos, qué tenemos que quitar, qué tenemos que agregar. Y este reto que mencionó Mónica al final, Señor, ayúdanos a poder sentarnos 15 minutos y ver qué tú quieres que hagamos y cómo invertamos este tiempo que tenemos aquí de este lado de la gloria, que es muy valioso que tú nos los has dado, Señor, pero ayúdanos a tener una mente y un corazón con la vista en lo eterno. Uh-huh. Todo eso, o sea, queda aquí, Señor, pero ayúdanos a enfocarnos en lo eterno, lo que permanece, Señor, y que nuestro día a día pueda reflejar ese corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias, Yamel. Gracias, hermanas, por estar acompañándonos el día de hoy en unas arraigadas más. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye, bye.